Hola a todos, soy Jerónimo Kenner, periodista de la agencia Safras Latam y en el día de hoy me encuentro con Enrique Perret, director de As México Foundation. ¿Cómo estás, Enrique? Muy bien, ¿y tú, Jerónimo? Perfecto. Qué bueno. Bueno, Enrique, la idea es hablar un poco sobre el TEMEC, este acuerdo de Tratado de Libre Comercio que integran México, Estados Unidos y Canadá. Sí, Justamente esta semana, tanto México como Estados Unidos están teniendo negociaciones bilaterales para lo que es la revisión. Recordémosle a sí, la gente un poco que este Tratado de Libre Comercio está vigente hace 6 años, que este sí, año tenían que juntarse para ver si se renovaba automáticamente o realizar una revisión anual. Finalmente, tanto Trump como el gobierno de Estados Unidos decidió no renovarlo por 16 años, lo que implica que tiene que haber una revisión anual. correcto. Mi pregunta va hacia este lado. ¿Cómo funciona técnicamente esta cláusula de revisión del tratado? ¿Qué pasa? ¿Qué se tiene que hacer anualmente? Sí, mira, hace 6 años que arranca el USMCA. A ver si quieres nos vamos un paso atrás, Jerónimo, un poco para tu Dale. audiencia. Veníamos primero del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que le llamábamos nosotros en México el Telecán. En Estados Unidos se le llamaba el NAFTA, que se firma en el 94, entra en vigencia, y de ahí parte, digo, y lo hago, creo que es bueno recordar eso porque ahí se abren pues casi todos los productos, se abren todos los mercados. Era un tratado que estaba básicamente después de cierto tiempo y para algunas industrias hubo ciertos periodos de ajuste, digamos. Básicamente estábamos en que cualquier producto que cumpliera con el compromiso del acuerdo, pues era 0% de arancel, ¿no? Y por eso le llamábamos free trade, por eso era libre mercado, ¿no? Si no cumplías con muchos de esos requisitos que te ponía el acuerdo, entonces pagabas una tasa que regularmente estaba fijada por WTO, por el comercio mundial de la nación más favorecida. Esas tasas llegaron a ser tasas muy bajas, ¿no? Llega la primera administración de Donald Trump. Él creía, él y su administración, estaba en ese momento el embajador Robert Lighthizer como principal de USTR, y realmente lo que estaban buscando en esa primera administración era relocalizar muchas de las fábricas, muchas de los centros de operaciones de las empresas globales en Estados Unidos, y se renegocia ese primer acuerdo. eh, Fue toda una negociación completa, duró casi 2 años, el último periodo del presidente Peña Nieto y, digamos, la transición hacia el presidente López Obrador en México. Y se incluyeron nuevos capítulos, se incluyeron nuevas industrias. Te estoy hablando de hace 8 años, ¿no? En la primera administración de Donald Trump. Todavía no estaban en ese contexto, Jerónimo, ni China, ni los semiconductores, ni los materiales críticos, ni los data centers. Nada de eso existía hace 8 años, hay que recordarlo. Y ahorita te voy a decir por qué estamos repasando esto. Una de las cláusulas que se fija en ese nuevo tratado, digamos, o el tratado renovado al que ahora le llamamos USMCA, es esta cláusula de revisión de cada 6 años, ¿no? Y al principio lo que se quería era una cláusula le llamaban de sunset, o sea, eran 6 años, se terminaba el acuerdo y se tenía que volver a negociar un nuevo acuerdo. México y Canadá dijeron, bueno, es que eso no le da certidumbre a ninguna empresa, ¿no? Las empresas no invierten en un marco de 6 años, invierten en un marco de largo plazo. Estados Unidos estuvo de acuerdo y entonces ese acuerdo, ese artículo quedó como una revisión cada 6 años con la posibilidad de que si las tres partes están de acuerdo, entonces se extiende 16 años más el acuerdo. ¿Ok? Ahora se cumplen los 6 años. Creo que en ese momento, Jerónimo, nadie pensó que el presidente Donald Trump iba a estar nuevamente como presidente de los Estados Unidos, ¿no?
La posibilidad era que se reeligiera, pero ya hubiera terminado su mandato ahorita, o vaya, esta posibilidad de que estuviera nuevamente aquí era una posibilidad muy remota, ¿no? Eh, Ahora se han llevado a cabo ciertas reuniones de revisión, tanto informales como formales. USTR, tanto México, tanto Canadá, hicieron consultas públicas, ciudadanas, bajo diferentes metodologías, recibieron el input de sus empresas, de sus industrias, llevaron un reporte a los 3 congresos de cada país y luego se sentaron a la revisión anual. Estados Unidos hace 2 semanas expresó que ellos no estaban en condiciones o no veían las condiciones hoy en día para renovar esos 16 años del tratado. ¿Cuáles son los sectores o actividades económicas que desde Estados Unidos buscan revisar o beneficiarse en el acuerdo? Sí. Mira, lo primero es sí ser muy, enfatizar que el acuerdo no se termina, quedan 10 años más de vigencia, sigue operando, el 85% de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos hoy en día tienen 0% aranceles. Entonces, ¿cuál es el otro 15%? Y voy a la pregunta que me hacías. Tiene que ver con el sector automotriz, tanto autos ligeros, tractocamiones, vehículos pesados, autopartes, todo lo que tiene que ver con acero y aluminio. Y esas dos industrias en particular que se les han puesto aranceles no mediante el tratado, sino más bien por estos artículos de la 232 que tiene que ver con temas de seguridad nacional para Estados Unidos. Y eso habla mucho de lo que Estados Unidos está buscando. Hay un tema de seguridad nacional principalmente frente a China y a la competencia china. Como tú sabes, China está produciendo muchos autos muy competitivos a muy bajo precio. También está produciendo o está sobreproduciendo muchísimo acero que ha también inundado de cierta forma los mercados. Estados Unidos tiene mucha preocupación sobre le llaman transshipment, que es, digamos que brincar de un país a otro, es decir, China ya no lo manda directamente, sino lo manda a través de otros países. Hay una gran preocupación de eso. Hay una gran preocupación en sectores tecnológicos como semiconductores. Hay una gran preocupación en temas de minerales críticos. Y creo que ese es el enfoque particularmente de Estados Unidos. Ahora, hay dos elementos adicionales, Jerónimo, que no tienen que ver con una industria en particular, sino tienen que ver con una ideología más bien de Estados Unidos, o una teoría de Estados Unidos. Uno es el tema del déficit. Eh, el déficit con México ha crecido. Sin embargo, es un déficit muy distinto al déficit que hay con China o que hay con Vietnam o que hay con otros países asiáticos o incluso con algunos países europeos, porque es un déficit que tiene una brecha muy amplia, ¿no? Lo que decimos es, México, por ejemplo, México es el principal comprador de productos de Estados Unidos, pero también somos el principal exportador a Estados Unidos. Pero lo que sucede es que nosotros compramos productos hechos en Estados Unidos, los transformamos y se los revendemos, digamos, ¿no? Entonces, ese déficit es distinto al, a la solo venta de China a los Estados Unidos, que contiene muy poco valor americano. Por cada dólar que China le exporta a Estados Unidos, solamente 1 centavo de todo ese dólar es producto americano. En los productos que México le exporta, en promedio, 40 centavos de cada dólar es producto hecho en Estados Unidos. Y por eso mencionamos muchas veces que un auto, por ejemplo, el auto final que se hace en México cruzó hasta 8 o 9 veces la frontera, ¿no? Para ser producido finalmente, tener el coche terminado,
tuvo que haber cruzado la frontera 8 veces, porque hay cosas que se hacen en Estados Unidos, que viajan a México, regresa a Estados Unidos, regresa a México, hasta tener el coche terminado. Pero esos son los grandes factores. Y el otro factor sigue siendo el tema del reshoring, ¿no? De volver a traer las plantas productivas a los Estados Unidos, ¿no? Y bueno, como bien mencionabas, México tiene la mayoría de sus productos los puede exportar hacia Estados Unidos con arancel cero y digamos un 85%, ¿verdad? Sí, sí. Y digamos, desde el lado de México, ¿cuáles son las implicancias del acuerdo, los detalles que tienen como imprescindibles en estas próximas negociaciones? Sí, mira, yo creo que lo principal es que México debe de seguir empujando el que continúe el libre comercio, ¿no? Se ha dicho muchas veces que, bueno, que vivimos en un contexto distinto y que hay una administración del comercio y que vamos a vivir con aranceles de ahora en adelante. Yo no estoy tan de acuerdo. Yo creo que sí debemos persiguiendo, evaluando y buscando el que si cumples con el tratado, si cumples con el tratado, debe de ser arancel cero. Si no cumples con el tratado, estamos de acuerdo en que haya una penalidad para aquellas empresas, o llamémosle incentivo, Jerónimo, ¿no? Para aquellas empresas para que sí busquen cumplir, ¿no? Ahora, en el cumplimiento, hay varios temas, por ejemplo, de las reglas de origen, ¿no? Estados Unidos ha estado buscando que las reglas de origen, tanto de Norteamérica como de América, de Estados Unidos en particular, sean más altas. Es decir, que del coche terminado, para que sea considerado un coche norteamericano, tiene que tener 50% de eso hecho en Estados Unidos. Es demasiado alto, ¿no? Nosotros sabemos que producir los bienes en Estados Unidos es hoy en día muy costoso y si ponemos esas barreras y esos límites, entonces las empresas van a dejar de ser competitivas acá, ¿no? Y entonces podríamos estar compitiendo contra Japón o contra Corea, o obviamente contra China, que ellos no tienen esos limitantes de producción norteamericana y entonces podrían tener coches mucho más baratos. Reglas de origen es uno. El tema, evidentemente, también de la parte laboral, ¿no? Estados Unidos ha estado pidiendo que incrementen los costos, o más bien que incrementen los salarios en México. Eh, México hizo una reforma laboral para poder ingresar al USMCA hace 8 años y han estado incrementando los salarios, pero gran parte de la ventaja competitiva de México es justo los salarios competitivos, que no son salarios bajos ni baratos, son salarios competitivos y es una complementariedad que tenemos con Estados Unidos. Y eso, pues cada vez lo hemos estado tratando de decir más. Eh, Me parece que esos son los dos temas más complejos. Bueno, y teniendo en cuenta esta negociación que se está dando entre los tres países, también hace, podríamos decir, el año pasado y este año principalmente, o sea, siempre, pero estos 2 años hubo mucha incertidumbre comercial mundial, digamos. Sí, Tenemos, bueno, el conflicto en Medio Oriente, Ucrania, la guerra Ucrania-Rusia, Estados Unidos-China, y ahora podemos sumar también que afecta directamente, digamos, puede ser al TEMEC, es esta aplicación de aranceles a Canadá al 50%. Eh, sí. ¿Cuánto influye esta incertidumbre comercial en la revisión? Mira, yo creo que influye mucho el anuncio del día de ayer sobre este potencial 50% de aranceles a ciertos productos canadienses. Se da no en el marco de algún artículo particular como la 232 de Seguridad Nacional o la 301 que tiene que ver contra un país desleal o por trabajo forzado, o sea, hay diferentes vehículos que Estados Unidos ha tomado para imponer aranceles a otros países. La imposición
al menos lo anunciado el día de ayer, es que no sería bajo ninguno de esos vehículos. Entonces, eso sí ya estaría violando el tratado de libre comercio que tenemos. Y eso sí, digamos que da mucha incertidumbre, porque si eso se le está imponiendo a Canadá, pues mañana se le podría imponer también a México en algunos otros productos sin una razón evidente expresa, ¿no? Entonces, sí aumenta la incertidumbre, si bien, como tú dices, Jerónimo, todo el mundo tiene una incertidumbre ahorita de aranceles, y no solamente los aranceles, sino algunos conflictos particulares. No descartamos también temas sanitarios, por ejemplo, lo que está sucediendo hoy con la lechuga, por ejemplo, en el mercado norteamericano, lo que ha sucedido con el ganado, con el screwworm, que es esta, pues también enfermedad en las vacas. Eh, o sea, hay mucha incertidumbre por todos lados, temas de cambio climático, temas de seguridad nacional, de defensa, todo el tema de AI y de cómo va a afectar también a algunas industrias. Entonces, si le agregas un componente más, pues definitivamente es un caldo de cultivo muy, muy, muy negativo y de mucha incertidumbre para las empresas, que al final del día son las que arriesgan su capital para ponerlo en un lado o en otro lado, ¿no? Para producir un bien. Bueno, justamente hablando de las empresas, ya lo mencionaste anteriormente, pero para entrar en detalle, estas revisiones anuales que se van a dar, ¿cómo afectan, digamos, a las inversiones a largo plazo para México? Sí. Mira, lo que hemos visto hasta ahora es que las empresas que ya están invertidas en México, que son muchas y muy grandes, siguen apostándole a México, ¿no? O sea, empresas tanto del sector automotriz como de distribución, de retail, de e-commerce, eléctrico, electrónico, naves industriales, etcétera, que llevan en México 20, 30, 40, a veces hasta 60 años. Esas empresas siguen apostando por México y siguen reinvirtiendo en México. Creo que lo que más preocupa es las nuevas inversiones, ¿no? Los nuevos inversionistas que ante un escenario de mucha incertidumbre como esta, es difícil que lo hagan en este contexto. Se tienen, muchas de ellas creo yo que se están esperando a tener una resolución, a tener una certeza de las reglas del juego y creo que esa es la oportunidad que estamos perdiendo. Mm. Bueno, ya para ir cerrando y ir yendo a futuro, ¿crees que puede haber alguna modificación concreta en el corto plazo dentro de estas negociaciones, dentro de estas revisiones anuales entre los países? Yo creo que sí hay mucha, a ver, hay que partir de que los tres países tienen ciertas necesidades, Jerónimo, ¿no? Evidentemente, ya mencionamos las necesidades de Estados Unidos, reducir el déficit, mm, traer más inversión a los Estados Unidos, que por cierto, la inversión más grande extranjera directa en cualquier país es en Estados Unidos. El año pasado recibieron cerca de 280 billones de dólares. Eh, México tiene unas necesidades más de desarrollo y de cierta soberanía en algunas industrias. Canadá también tiene una necesidad de proteger ciertas industrias que ante un entorno global tienen riesgo, como la de los lácteos o la de la madera, etcétera. Em, pero también hay muchas coincidencias, ¿no? El tema energético, por ejemplo, la necesidad de desarrollar una cadenas de suministro y producción eléctrica eh, poder, eh, para poder otorgar la demanda de los nuevos data centers, de la nueva industria de AI. Todo el tema es de food security, de la cadena alimenticia y la complementariedad que hay entre México, Estados Unidos y Canadá en cientos de productos. Toda la cadena de talento, ¿no? Los 130 millones
de habitantes en México, con una demografía de 30 años de edad, 29 años de edad es la media, que es un poco la media latinoamericana. Estados Unidos, la demografía son 40 años la media. Y cuando te vas a las manufacturas, es una edad promedio mucho más alta. Canadá es un país que cada vez es más viejo. Entonces, esa complementariedad de talento, si podemos juntar todas esas sinergias, digamos, de talento, de producción manufacturera, de minerales críticos en la región, de producción energética, y de todo el bloque. En Estados Unidos hablan del Fortress America, ¿no? De cómo blindar América. Nosotros decimos, bueno, hay que blindar Norteamérica. Creo que podemos llegar a un acuerdo interesante. Creo que se puede llegar en muchas industrias a un arancel cero, a lo mejor en algunas otras con aranceles bajos para poder ser competitivos frente a otras regiones, y siempre hablando de a lo mejor un arancel más alto para aquellas industrias o empresas que no cumplan con el tratado, para empujarlas a que cumplan con él. Perfecto. Bueno, Enrique, clarísimo todo. Vamos a estar atentos porque, bueno, en estos momentos se están negociando entre México y Estados Unidos. Seguramente Así es. tendremos nuevas declaraciones o noticias por parte de ambos gobiernos. Así que, bueno, te agradezco por tu tiempo, todo muy claro y estaremos en contacto entonces. Gracias a ti, Jerónimo. Hasta luego.